el alma de mi tierra, la belleza de la luz y la tierra. Buenos días, mis amores. Esta mañana les hablo desde la fresca terraza trasera de mi pequeña casa en San Juan del Río. Al mirar por la ventana, lo que veo es el espíritu mismo de nuestro México. No es el espíritu de cemento y prisa de las grandes ciudades, sino el corazón de nuestro desierto mexicano, ardiente en su verdad, pero al mismo tiempo cálido y hospitalario. Como el regazo de una madre, el sol se alza filtrándose sobre las colinas ásperas y pardas de la Sierra Gorda. Este sol no solo quema la piel, sino que alimenta el maíz y derrama esperanza sobre la tierra cada mañana. La brisa fresca de la mañana trae consigo el aroma que brota de mi huerto de hierbas medicinales, que he plantado con tanto amor y esperanza. Siento el toque agudo de la albahaca, las notas reconfortantes del toronjil y la menta. En el fondo, oigo el susurro del viento que acaricia las hojas secas y el trino constante de los pájaros que anidan en el matorral junto al Río Grande. Estos sonidos son la música de esta tierra, sencillos, melodiosos y profundamente pacíficos. El cielo de aquí, mis queridos, no se parece a ningún azul que ustedes hayan conocido. Incluso después de que el sol se ha puesto, antes de fundirse con el terciopelo de la noche. Es un azul añil tan intenso que parece capaz de purificar el alma. Y cuando llega la temporada de lluvias, esa tierra que parecía estéril cobra vida. Cada arbusto se convierte en una pincelada de verde vibrante que vale la pena contemplar. Mi vida, la mía, echó raíces en esta sencillez de luz, calidez y tierra. México es el espejo de mi espíritu, resiliente, lleno de vida y siempre dispuesto a florecer de nuevo tras cualquier tormenta. Lo llevo conmigo, pues, como decía mi abuela, jamás he dejado esta tierra por nada que no sea la tumba. La joven María Elena, la historia de unos ojos pardos ahora. Permítanme describirles a esa niña asustada, a la María Elena que se escondía entre aquellos muros. Aunque hoy tengo 73 años, al mirarme en el espejo todavía veo el fantasma de aquella joven. En mi juventud yo era una muchacha esbelta y alta. Mis hombros, quizás por el trabajo constante y las largas caminatas bajo el sol abrasador, eran firmes y algo rectos. Cuando lograba sonreír, me aparecían pequeños hoyuelos en las mejillas. Un rasgo que se veía raramente en aquellos días oscuros. Mi cabello era oscuro, negro como el carbón, y mi madre lo recogía siempre, al igual que el suyo, en un chongo bajo y tirante. Era abundante y lacio, y a veces, al deshacer las trenzas, caía sobre mis hombros como una cascada. Pero, a mi parecer, lo que más destacaba en mí eran mis ojos. Eran de un marrón oscuro, casi negro, con forma de almendra. Tenían la misma intensidad de los ojos de mi madre, pero los míos portaban el fuego indomable de la juventud. En aquel entonces, ese fuego se llamaba curiosidad y anhelo de vivir. Más tarde, en esos mismos ojos, brilló primero el pánico, luego el desafío y finalmente, la firmeza inquebrantable. Las batallas más grandes de mi vida las libré con esos ojos, con ellos callé, con ellos rogué y con ellos le hice una promesa sagrada a mi hermana. La maestra de la esperanza, el corazón de una educadora aunque ya estoy jubilada. Este corazón que late en mi pecho sigue siendo, en el fondo de mi alma, el de una maestra. Sé cuánto desea aprender, la fuerza que tienen las palabras y los números. Por eso nunca renuncié a ese sueño. Soy voluntaria 3 veces a la semana en el Centro Cultural del barrio. Les imparto clases a nuestros adultos que nunca tuvieron la oportunidad de aprender a leer y muestro a las madres jóvenes cómo ayudar a sus hijos con la escuela. No voy a permitir que mis conocimientos y mi experiencia se queden conmigo, porque aún tengo tanto que compartir. Cuando llaman a la puerta de mi salón, sus ojos se iluminan, saben, especialmente los de mis alumnos mayores, que apenas están aprendiendo a tomar el lápiz.
esos que me conocen con cariño como Doña María Elena de las Palabras Sabias. Esta vocación se convirtió en mi misión después de muchos años de servicio en las escuelas de Monterrey tras mi jubilación. No podía quedarme quieta. Mi espíritu ansiaba seguir irradiando la luz del conocimiento. Comprendí muy pronto, mis amores, que al haber sufrido tanto, uno desarrolla una sensibilidad especial y profunda para encender la luz en el camino de los demás. No hay nada que me dé más satisfacción que ver ese momento de iluminación en los ojos de un adulto que aprende a leer y escribir. Esa es la recompensa más dulce que Dios me ha concedido. Les contaré cómo fue crecer así y cómo la infinita sabiduría de Dios me dio la fuerza para sobrevivir y convertirme en quien soy. Y ahora les contaré ese viaje. Por favor, acompáñenme y escuchen cómo aprendí a dar a otros la educación que a mí me fue negada, continuando con la emotiva narrativa. Aquí está la siguiente sección traducida al español mexicano. Manteniendo la extensión y el tono solicitado, comprendí muy pronto, mis queridos, que cuando sufren tanto en la vida, desarrollan una sensibilidad especial y profunda para iluminar el camino de los demás. No hay nada que me brinde más satisfacción que presenciar el momento de la iluminación en los ojos de un adulto que finalmente logra leer y escribir su nombre. Esa es, sin duda, la recompensa más dulce que Dios me ha concedido. Les contaré cómo fue crecer en esa atmósfera y cómo la infinita sabiduría de Dios me otorgó la fuerza para sobrevivir y convertirme en la persona que soy. Ahora les narraré ese viaje. Por favor, acompáñenme en esta travesía y escuchen cómo aprendí a brindar a otros la educación y la luz que a mí me fueron negadas. Díganme en los comentarios desde dónde me están viendo, porque saber que alguien me escucha es profundamente importante para mí. Hubo un largo tiempo en mi vida en el que nadie me oía. Esta historia es el relato de un corazón que, al final, encontró su voz y sus palabras de sabiduría. La sombra de la infancia, donde el miedo echó raíces. Tengo que llevarlos de regreso a esos días, mis queridos corazones. En aquel entonces, todo era tan distinto. Aquella década, finales de los años 50, San Juan del Río no era más que una aldea primitiva. Apenas unas cuantas casas de adobe, una pequeña iglesia que fungía como centro de reunión y un mercado que solamente cobraba vida los domingos. Fue precisamente en ese entorno sencillo donde comencé a comprender el significado real de tener miedo en tu propia casa. Nuestra vivienda estaba en las orillas del pueblo, justo al lado del matorral. Era una casita modesta y sin pretensiones, construida con ladrillo y adobe. El calor del mediodía hacía incluso crujir las baldosas de cerámica. Nuestra vida, superficialmente, era simple y laboriosa como la de miles de familias en esa región de México. Sin embargo, detrás de esa fachada de sencillez, se ocultaba una tormenta que nadie más conocía. Mi familia, sombra. Tormenta y luz, dos personas distintas fundaron nuestro hogar, dos polos completamente opuestos. Primero, mi padre, Jeremías Treviño. Cuando lo evoco, mi mente dibuja un hombre alto, de complexión fuerte. El color de su piel era un moreno profundo, quemado y curtido por el sol implacable del desierto mexicano. Jeremías era un vendedor ambulante que iba de pueblo en pueblo ofreciendo mercancías. Pero lo que más se grabó en mí fueron sus ojos pequeños e inquietos, que siempre parecían estar calculando algo. Parecía que cada cosa a su alrededor tenía un precio, y su mente nunca encontraba la calma. Llevaba un sombrero de palma viejo y un maletín de cuero desgastado que, según él, era herencia de su abuelo. Se marchaba temprano y pasaba días, a veces semanas, visitando lugares lejanos como Valle Hermoso, Piedras Negras e incluso Monterrey. Cuando regresaba, sí, traía dinero, pero también traía consigo algo más peligroso, un estado de ánimo tan inestable como el clima en plena temporada de lluvia.
A veces llegaba tranquilo y cansado. Otras veces era una furia desatada que irrumpía sin previo aviso. Su entrada a casa cambiaba el ambiente al instante, haciendo que nuestros hombros se hundieran bajo el peso. Luego, mi madre, mamá Lienore. Ella era tan menuda y frágil que, al lado de mi padre, casi desaparecía. Su cabello oscuro y abundante siempre estaba atado en un chongo bajo y tirante. Hablaba muy poco y caminaba ligeramente encorvada, como si soportara una pesada carga invisible sobre su espalda. Sus manos estaban ásperas y llenas de callos de tanto fregar la ropa en la piedra y cocinar sobre el fogón de leña. Se movía por la casa en silencio, como una sombra, temiendo incomodar con su mera existencia. Cuando mi padre estaba cerca, hablaba incluso menos. Sus ojos siempre fijos en el suelo, respondía apenas con susurros. Sí, Jeremías, no, Jeremías, como si tuviera miedo incluso de respirar fuerte. Al mirarla, se percibía que la luz que alguna vez ardió en ella había sido apagada por una larga y cruel tormenta. Por supuesto, mantendré la emotividad, la riqueza de las palabras y la extensión del texto original, traduciendo fielmente esta poderosa sección al español mexicano. Luz, mi pequeña claridad éramos dos niñas, yo, María Elena, la mayor, y mi hermana pequeña, Luz, 5 años menor. Ah, mi Luz. Ella era la encarnación misma de su nombre. Bajo el sol, su cabello se transformaba en rizos dorados. Tenía ojos grandes, llenos de curiosidad y una mente tan rápida como la de un zorro astuto. Su sonrisa, que mostraba esa pequeña ventanita donde perdió un diente de leche, era la rara fuente de felicidad en nuestra casa. Le encantaba preguntar sobre todo, ¿por qué el cielo es azul, María Elena? ¿Cómo ponen huevos las gallinas sin gallo? Incluso yo, que soñaba con ese mundo más grande más allá de nuestros caminos de tierra roja, me quedaba a menudo sin respuesta ante sus interrogantes. La escuela. Para nosotras, siempre fue un lujo que no siempre podíamos costear, pero yo aprendí a leer, a escribir y a hacer cuentas gracias a doña Jandira, nuestra maestra. Cuando ella nos leía cuentos y nos enseñaba las ilustraciones en sus libros viejos y atesorados, yo comprendía la vastedad del mundo. Nuestra rutina era simple, nos levantábamos antes del primer canto del gallo, cuando el aire aún estaba oscuro. Mamá encendía el fuego para el café y las tortillas de maíz frescas. Sacábamos agua del pozo, ayudábamos a barrer el patio, recogíamos leña y cuidábamos de las gallinas. Los días que mi padre estaba ausente eran los recuerdos más hermosos de mi infancia. La casa parecía respirar con más ligereza. Mamá hablaba más, incluso cantaba suavemente mientras lavaba la ropa, y nosotras jugábamos en el patio con libertad, sin miedo. Pero la inocencia de aquella simple niñez se iba cediendo lentamente a las sombras. Esos secretos, ese humor tempestuoso, esos ojos que evitaban mirar. Todo era el presagio de una verdad que se escondía tras esos muros y que, poco a poco, nos estaba esclavizando. La sombra de la verdad, el monstruo tras los muros, los años. Más que un calendario, se convirtieron en un peso opresivo sobre nuestro hogar. Cuando yo tenía 13 años y medio, la atmósfera era tan densa que sentía que las paredes guardaban secretos que nadie se atrevía a compartir, pero cuya presencia todos conocíamos. Nuestra casa estaba en el rincón más alejado de San Juan del Río, casi saliendo a Querétaro. Estaba pintada de un color desvaído, pero lo más notable eran las paredes altas que mi padre mismo había construido. Decía que eran para protegernos de los ladrones, pero hoy sé que eran para ocultar lo que sucedía dentro, para escondernos de los ojos del mundo. Los sonidos de la tormenta y el quebranto. Mi padre casi ya no salía a vender sus mercancías. Decía que los tiempos eran difíciles y que el dinero escaseaba.
pero siempre tenía monedas para comprar el tequile en la tienda de Don Diolindo. Fue entonces cuando los días en que bebía se volvieron los peores de todos. Llegaba tambaleándose, sus ojos rojos como brasas y el olor agrio del tequile mezclado con el sudor. En esos días, mi madre nos enviaba directamente a nuestro cuarto con esa mirada que lo decía todo, por el amor de Dios, no se muevan. Pero las paredes de nuestra casa eran delgadas. Y lo escuchábamos todo primero, oíamos sus gritos, sus acusaciones sin sentido, delirando sobre espías que lo seguían y querían atraparlo. Esta casa está llena de espías, Leonore. Me persiguen, pero no me van a atrapar. Tengo ojos en la nuca, mujer, bramaba. Luego oíamos el sonido de cosas rompiéndose. Tal vez un plato, quizás una silla. Y lo peor, llegaba el terrible sonido de la bofetada. Y tras ese sonido, oíamos el ruego ahogado de mi madre. Jeremías, las niñas van a escuchar, por favor. Yo abrazaba a Luz fuertemente, cubriendo sus oídos con mis manos. Ella temblaba como un pájaro asustado. María Elena, ¿por qué está tan enojado papá? ¿Por qué no nos quiere? Me susurraba. Mi corazón se partía en pedazos. ¿Cómo explicarle a una niña algo que yo misma no entendía? Yo solo la abrazaba y le decía, ya pasará, mi amor, ya pasará. Pero en mi interior, yo sabía que esa tormenta no iba a cesar. Por supuesto, aquí tienes la traducción de la siguiente sección, manteniendo la intensidad emocional y la fidelidad al texto original, sin omitir detalles, y lo peor, llegaba el terrible sonido de la bofetada. Y tras ese sonido, oíamos el ruego ahogado de mi madre. Jeremías, las niñas van a escuchar, por favor. Yo abrazaba a Luz fuertemente, cubriendo sus oídos con mis manos. Ella temblaba como un pájaro asustado. María Elena, ¿por qué está tan enojado papá? ¿Por qué no nos quiere? Me susurraba. Mi corazón se hacía trizas. ¿Cómo explicarle a una niña algo que yo misma no entendía? Yo solo la abrazaba y le decía, ya pasará, mi amor, ya pasará. Pero en mi interior, yo sabía que esa tormenta no iba a cesar. Una de esas noches, cuando el silencio por fin cayó sobre la casa, escuché pasos pesados en el pasillo. La puerta de nuestro cuarto se abrió con un crujido que me erizó la piel. Era mi padre. Hice como siempre, fingí estar dormida, pero esta vez no se dirigió a la cama de Luz. Vino a la mía. Sentí su peso al sentarse en el borde de mi colchón. Y el olor a tequila era tan fuerte que me revolvió el estómago. Sé que estás despierta, María Elena, dijo con voz gruesa y apagada. Ya creciste, ya eres una mujer. Tienes que ayudar más con las cosas de la casa. Sentí su mano áspera tocar mi rostro, luego bajó por mi cuello. Justo como era tu madre de joven, murmuró. Mi corazón latía tan rápido que pensé que él podría escucharlo. Justo en ese instante, como una gracia de Dios, oímos la voz de mi madre desde la cocina. Jeremías, hay un hombre que quiere hablar contigo. Mi padre profirió una maldición y se puso de pie de golpe. ¿Quién demonios a estas horas? Salió del cuarto apresuradamente y yo, por fin, pude respirar. Ese peso al borde de mi cama no era solo el peso del alcohol, era el presagio de una oscuridad inminente. Confrontando la realidad, un nombre diferente al despertar a la mañana siguiente, mi padre no estaba. Mi madre me dijo que había salido apresuradamente con una maleta temprano. Estará fuera por unos días, explicó, sin mirarme a los ojos. Tenía un corte en la comisura de la boca y un moretón en el brazo, pero no pregunté nada. Aprendí muy pronto que algunas preguntas solo causaban más problemas. Las semanas que pasaron sin mi padre se sintieron como un respiro de aire limpio. Luz volvió a sonreír y a cantar sus pequeñas canciones mientras jugaba con sus muñecas de mazorca. Incluso logré volver a la escuela por unos días. Fue durante una de esas caminatas escolares que todo cambió.
En el camino, pasé frente al único puesto de policía del pueblo. Algo llamó mi atención, una hoja de papel nueva pegada en la pared exterior, un cartel con fotos de hombres buscados por la justicia. Me detuve a mirar y fue entonces cuando mi mundo se vino abajo. Allí, entre otras, en blanco y negro, estaba la cara de mi padre. Era inconfundible. La misma mirada dura, la mandíbula cuadrada, la línea del cabello. Debajo de la fotografía se leía: Jeremías Álvarez Castro, también conocido como Jeremías Treviño o Jerónimo Méndez, buscado por crímenes en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Me quedé helada, mis piernas temblaban. No solo era el rostro de mi padre, sino que era un nombre distinto. Jeremías Álvarez Castro. ¿Quién era ese hombre que vivía en nuestra casa? ¿Qué había hecho en esas otras ciudades? ¿Y por qué usaba nuestro apellido, Treviño? ¿Te interesan los hombres buscados, mi niña? La voz me asustó. Era el comisario don Apolonio, un hombre de bigote gris y ojos cansados. Es bueno estar atenta. Hay gente peligrosa afuera. Señaló la foto de mi padre. Dijo, es un hijo de la chingada que se aprovecha de las familias, se hace pasar por vendedor, se gana la confianza y luego. Es mejor que no sepas. Ya ha hecho mucho daño a mucha gente en otros estados. Llevamos tiempo siguiéndole la pista. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué fue lo que hizo? Logré preguntar, con la voz apenas un susurro. El comisario me midió de arriba a abajo, como sopesando si yo era lo suficientemente mayor para escuchar cosas malas sobre hombres y niños. Mijita, no entremos en detalles. Pero si ves a alguien como corre y avísame. No te acerques más, ¿de acuerdo? Con gusto. Aquí está la traducción de la siguiente parte. Manteniendo la carga emocional y todos los detalles cruciales del texto original en español mexicano. La voz me asustó. Era el comisario don Apolonio, un hombre de bigote gris y ojos cansados. Es bueno estar alerta. Hay gente peligrosa afuera. Señaló la foto de mi padre. Dijo, es un hijo de la chingada que se aprovecha de las familias, se hace pasar por vendedor, se gana la confianza y luego. Es mejor que no sepas. Ya ha hecho mucho daño a mucha gente en otros estados. Llevamos tiempo siguiéndole la pista. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué fue lo que hizo? Logré preguntar, con la voz apenas un susurro. El comisario me midió de arriba a abajo, como sopesando si yo era lo suficientemente mayor para escuchar cosas tan feas. Mijita, no entremos en detalles. Pero si ves a alguien como corre y avísame. No te acerques más, ¿de acuerdo? Sentí que la cabeza me daba vueltas y el estómago se me revolvía. Salí de allí sin siquiera agradecer. Ese día no fui a la escuela. Me senté bajo la sombra de un mezquite cerca del arroyo y lloré hasta que ya no me quedaron más lágrimas. Ahora todo tenía sentido. Los cambios repentinos, el miedo de mi padre a los extraños, la prohibición de decir su nombre completo, sus visitas nocturnas a nuestro cuarto. Él no era la persona que decía ser. Y lo que nos hizo a Luz, a mi madre y a mí, no fue paternal, fue monstruoso. La silenciosa complicidad de mamá esa tarde, cuando regresé a casa, miré todo con otros ojos. Mi madre amasaba la masa para las tortillas en la cocina. Luz jugaba con unas piedritas en el patio. Yo cargaba un secreto demasiado pesado para mis jóvenes hombros. Mamá, la llamé suavemente, necesito decirte algo. Me miró con terror. Sus manos enharinadas quedaron suspendidas en el aire. ¿Qué pasó, María Elena? ¿Algo pasó en la escuela? Vi a papá en un cartel de la policía. Dije de inmediato, está buscado. Todo el color se escurrió de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar, dejando caer harina al suelo. Estás inventando historias, mi niña, ve a lavarte la boca con jabón. Es verdad, mamá. Es Jeremías Álvarez Castro, no Treviño, y hizo cosas malas en otras ciudades.
El comisario lo dijo, mi madre se acercó a mí rápidamente y me dio una bofetada que me hizo zumbar la cabeza. No repitas eso jamás, jamás, siseo entre dientes. Luego, se arrodilló frente a mí y me agarró los brazos con fuerza. Si tu padre se entera de que hablaste con la gente de la comandancia, se va a ir y te llevará. ¿Quieres eso? ¿Quieres que se lleve a tu hermana también? Fue como un balde de agua helada. No, mamá, claro que no. Entonces olvida lo que viste. Lo que haya pasado antes no es asunto nuestro. Él es nuestro sustento, nuestro apoyo. Sin él, moriremos de hambre o terminaremos en la calle. En sus ojos vi algo que nunca antes había percibido. No solo era miedo, era complicidad. Sabía lo suficiente, si no todo, y había elegido guardar silencio. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Me acosté en la cama junto a Luz, que dormía, y me hice una promesa silenciosa. Encontraría la forma de protegernos, especialmente a mi hermanita. Si mi madre no iba a hacer nada, yo lo haría absolutamente. Con gusto traduzco y adapto esta sección, manteniendo la intensidad dramática y la sinceridad de las emociones de María Elena en un español muy íntimo. El horrendo plan de mi padre durante los días siguientes. Comencé a observar cada detalle con una nueva intensidad. Me di cuenta del dinero que mi padre guardaba en una caja de galletas bajo una tabla suelta del piso de su habitación. Vi que, cuando llegaba borracho, dejaba la llave colgada de un clavo detrás de la puerta. Y, lo más importante, noté que Luz se ponía cada día más silenciosa y asustada cuando él estaba cerca. Una noche, mientras lavaba los platos, escuchó un sonido diferente proveniente del dormitorio. El sonido era un llanto ahogado, un lamento que se perdía en la penumbra. Sin pensarlo, tiré los platos en el fregadero y corrí a la habitación. La puerta estaba entreabierta y por la rendija vi a mi padre sentado en la cama, cubriendo su boca con la mano para sofocar el gemido papá. Grité, empujando la puerta con todas mis fuerzas. La señora de la tienda está llamando. Dice que es urgente. Él se giró hacia mí con los ojos inyectados en sangre. Por un instante pensé que me golpearía allí mismo, pero luego se levantó y se arregló la ropa. ¿Qué mujer a esta hora, doña Jacinta? Inventé el primer nombre que se me ocurrió. Dice que un hombre vino preguntando por ti. Parecía ser de la policía. Nunca había visto a mi padre moverse tan rápido. Salió casi corriendo del cuarto, agarró su sombrero de la sala y desapareció por la puerta principal. Corrí hacia Luz y la abracé con todas mis fuerzas. Ella sollozaba inconsolablemente contra mi pecho. No te volverá a tocar, le prometí, acunándola como a un bebé, pero ¿cómo podía mantener esa promesa? ¿Cómo proteger a mi hermanita cuando el peligro vivía bajo nuestro mismo techo? Esa misma noche, con Luz finalmente dormida en mis brazos, empecé a planear nuestra huida. No sabía dónde iríamos, ni cómo sobreviviríamos, pero cualquier lugar sería mejor que esa casa convertida en prisión. Yo, con solo 13 años, y con la responsabilidad pesando sobre mis frágiles hombros, tenía que encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Los días siguientes fueron como caminar sobre cristales rotos. Mi padre regresó. En el desayuno me miró fijamente y preguntó ¿cuál era la historia de la señora de la tienda que me buscaba? Tragué, pero mantuve mi voz firme. Estoy segura, papá, le respondí. No dijo nada más, pero en los días siguientes parecía vigilarme constantemente. Por las noches, cerraba la puerta principal con llave y la ponía debajo de su almohada. Comencé a entender que no solo vivíamos con miedo, sino que éramos literalmente prisioneras en esa casa. Luz se debilitaba y se volvía más silenciosa cada día. Ya no cantaba, no sonreía, no hacía preguntas curiosas. Una noche, mientras le cepillaba el cabello antes de dormir,
Me susurró algo en voz tan baja que apenas pude oír. Quiero desaparecer, María Elena. Ir a un lugar donde nadie nos encuentre. Esas palabras me partieron el alma. Vamos a desaparecer. Sí, Luz, le prometí, abrazándola con fuerza. Solo necesito encontrar la manera. ¿Confías en mí? Ella sintió. Sus ojos grandes y tristes se clavaron en los míos. Confío en ti más que en nadie en el mundo. La oportunidad se presentó de la manera más inesperada. Era martes, día de mercado en San Juan del Río. Mi padre tenía que ir al pueblo a vender algunas mercancías. Por primera vez, decidió llevarse a Luz. La niña necesita caminar un poco, tomar sol. Está muy pálida, dijo con esa falsa preocupación que me revolvía el estómago. Cuando se fueron, me quedé al borde de la desesperación. Mi madre colgaba sábanas en el patio. Me acerqué a ella, decidida a intentarlo una última vez. Mamá, ¿sabes lo que está haciendo Luz, verdad? Sabes que lo que nos hizo no está bien. Lo sabes. De repente, se giró hacia mí por primera vez. Vi algo más que miedo en sus ojos. Vi furia. ¿Y qué quieres que haga, María Elena? ¿A dónde vamos? Sin dinero, sin nada. ¿Crees que alguien nos va a creer? ¿Crees que alguien querrá ayudarnos? Podríamos ir a casa de la abuela en Monterrey, le sugerí. Ella soltó una risa amarga. ¿Qué abuela, mi niña? Mi madre murió hace años. Esa historia solo fue para darles un poco de esperanza. Fue como una bofetada más, otra mentira, otra puerta cerrada. En ese momento me di cuenta de que no podía contar con ella. Si quería salvar a Luz y a mí, tenía que actuar sola. Con mucho gusto. Aquí está la traducción de la siguiente sección, manteniendo la intensidad emocional, la fidelidad al texto original y el tono íntimo y sincero en español. De pronto, ella se giró y por primera vez vi algo más que miedo en sus ojos, vi furia. ¿Y qué esperas que haga, María Elena? ¿A dónde vamos a ir? Sin dinero, sin nada. ¿Tú crees que alguien nos va a creer? ¿Crees que alguien va a querer ayudarnos? ¿Podríamos ir a casa de la abuela en Monterrey? Le sugerí, desesperada. Soltó una risa amarga. ¿Qué abuela, mi niña? Mi madre murió hace años. Esa historia solo fue para darles un poquito de esperanza. Fue como otra bofetada en mi rostro, otra mentira, otra puerta cerrada. ¿Y quién nos va a creer? Continuó, una mujer sin educación y dos niñas pequeñas contra un hombre respetado en el pueblo. Eres muy ingenua, María Elena. El mundo no funciona así. En ese instante me di cuenta de que no podía confiar en ella. Si quería salvar a Luz y salvarme a mí, tenía que actuar por mi cuenta. Esa misma tarde me puse a rebuscar en la casa. Encontré el dinero que mi padre escondía en la caja de galletas bajo una tabla suelta del piso y tomé algunos billetes, no todos, para que no se diera cuenta de inmediato. Luego busqué documentos, cualquier cosa que probara quiénes éramos. En un baúl viejo detrás de la habitación encontré nuestras actas de nacimiento. Tomé la mía y la de Luz. También encontré una foto vieja, una madre joven, sonriendo junto a una anciana muy parecida a ella. Detrás decía, Leonora y Doña Antonieta, 1943. ¿Podría ser esa mi abuela, la misma que mamá dijo que había muerto? Papá y Luz regresaron tarde. Luz estaba más silenciosa que nunca, con la mirada fija en el suelo mientras caminaba. Cuando por fin estuvimos solas en el cuarto, le pregunté qué había pasado. Me llevó a un lugar extraño después del mercado, me susurró. Una casa al final de la calle del Nogal. Había un hombre que se me quedaba viendo. Papá dijo que era un amigo que quería conocer a su hija, pero me miraba, María Elena, justo como mira papá a veces, raro. Luego papá dijo que volveremos la próxima semana. En ese momento comprendí que no nos quedaba tiempo. El plan de mi padre se consumaría la semana siguiente. Casi no dormí esa noche. Oí a mis padres discutir en la cocina.
Es una buena suma, mujer. Nos arregla los problemas, decía mi padre. Pero es nuestra hija, Luz. La voz de mi madre temblaba. ¿Y desde cuándo te importa eso a ti? ¿A poco te quejaste cuando iba a su cuarto? Se escuchó un golpe seco y luego el llanto ahogado de mi madre. Después, un silencio más aterrador que cualquier grito. A la mañana siguiente, mi padre dijo que tenía que ir a Monterrey. Un negocio importante, explicó. Regreso en 3 días. No salgan de la casa. ¿Entienden? Por nada del mundo, cuando él se fue, vi a mi madre. Tenía la cara hinchada y el labio partido. Mamá. La llamé. ¿Qué va a hacer con Luz? ¿De qué se trata esa historia de volver a esa casa la semana que viene? Ella me miró con ojos vacíos, como si le hubieran succionado el alma. María Elena. Va a vender la casa y a Luz a un hombre de Monterrey al que le gustan las niñas pequeñas. Sentí que el mundo entero se derrumbaba sobre mí. Sabía de las maldades de mi padre, pero nunca pensé que llegaríamos a ese extremo. ¿Y tú te vas a quedar? Pregunté, mi voz llena de ira y desesperación. Ella no contestó, solo siguió barriendo el suelo, las lágrimas rodando silenciosamente por su rostro amoratado. En ese instante tomé mi decisión. No podíamos esperar más. Era ahora o nunca. Con gusto. Aquí tienes la traducción de la sección final que completa el plan de escape y marca el inicio de la huida. Manteniendo la intensidad emocional y la riqueza de detalles, voy a llevarme a Luz muy lejos de aquí. Hoy mismo me sorprendió que mi madre no intentara detenerme. En lugar de eso, entró a la habitación y regresó con un pequeño paquete. Toma, este es el dinero que le he guardado todos estos años. Era una pequeña cantidad, pero mucho más de lo que yo misma había podido reunir. Nacimos en Monterrey. Busca la casa en la calle Flores, número 18. Pregunta por doña Antonieta Castro. Di que eres su nieta. ¿Vienes con nosotros? Pregunté. Una última luz de esperanza, ella negó lentamente con la cabeza. No puedo. Él me encontraría y a ustedes también. Alguien tiene que quedarse para distraerlo, para ganarles tiempo para ir lejos. Miré a aquella mujer frágil, destrozada por años de miedo y violencia, y por primera vez sentí algo más allá de la rabia por su silenciosa complicidad. Sentí compasión y gratitud. Nunca más nos volverás a ver, le dije. La realidad de esa despedida me golpeó. Una ligera sonrisa apareció en sus labios magullados. Es mejor así. Váyanse y no miren atrás. Construyan la vida que yo no pude darles. Esa tarde, mientras mi madre conversaba con las vecinas en la puerta, distrayéndolas, yo salí por la parte trasera, con Luz y nuestras pocas pertenencias en un bulto de tela. Le dije que íbamos a una aventura, a encontrarnos con nuestra abuela en Monterrey. Sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, se encendieron con algo parecido a la esperanza. Estábamos escapando del único hogar que habíamos conocido, dejando atrás a una madre que nos amaba de una manera distorsionada a pesar de todo. Y buscábamos a una abuela cuya existencia apenas conocíamos en una ciudad enorme y desconocida. Pero al mirar a Luz, a ese rostro pequeño que comenzaba a relajarse mientras nos alejábamos de San Juan del Río, supe que hacíamos lo único que podíamos hacer. Porque a veces, huir no es cobardía, sino el único acto de valor que nos queda. Lo que no sabíamos era que el viaje sería mucho más duro y peligroso de lo que podíamos imaginar. Y que antes de encontrar paz tendríamos que enfrentar el infierno que mi padre desataría al descubrir nuestra huida. No había vuelta atrás. Solo teníamos un camino desconocido por delante. 4. La huida y el camino al norte esa tarde. Justo cuando la luz abrasadora del sol cubría el polvo del desierto de Querétaro con un velo dorado, dejamos San Juan del Río. Solo llevaba un bulto de tela sobre mis hombros, 2 mudas de ropa,
el muñeco de trapo de Luz y el puñado de billetes que mi madre había escondido durante años. Primeros pasos, el silencio del desierto. Apreté fuertemente la mano de mi hermanita Luz. Su manita diminuta, dentro de mi palma sudorosa, temblaba como un pajarito. Le dije, nos vamos a una gran aventura, mi lucecita. Juntas, tenemos una abuela maravillosa en Monterrey, poniendo en mi voz toda mi fe y la determinación de mi sueño de ser maestra. Ella solo tenía 7 años, pero toda su inocencia había sido aplastada por el peso del miedo. Ya no era la niña que preguntaba todo. Era solo una sombra silenciosa y obediente. El camino de tierra crujía bajo nuestros pies. Miré hacia atrás. Nuestra casa de adobe, alta y pálida, parecía observarnos incluso mientras nos alejábamos. Vi la silueta de mi madre en la ventana de la cocina. Estaba inmóvil como una estatua de mármol. Sabía que se había sacrificado para protegernos. En ese momento sentí un dolor agudo en el corazón, pero también, por primera vez, sentí que respiraba libremente, con gusto. Aquí está la traducción de la última sección, cuidando la emotividad, el detalle y la fidelidad a su narrativa original en un español íntimo y sincero. Vi la silueta de mi madre en la ventana. Estaba inmóvil como si fuera una escultura de mármol. Sabía que ella se había sacrificado para protegernos. En ese instante sentí un dolor punzante en mi corazón, pero al mismo tiempo noté que, por primera vez, estaba respirando libremente. Caminamos durante 2 horas entre los matorrales espinosos y los gigantescos cactus a orillas del camino. Cuando me di cuenta de que se acercaba la noche y que no pasaba ningún vehículo, un frío me recorrió el cuerpo. Las noches en el desierto son tan crueles como sus días, frías y llenas de oscuridad. Luz comenzó a tropezar de cansancio. La tomé en mis brazos y con el bulto de tela a mi espalda. Intenté cargarla con mi frágil cuerpo de 13 años. La bondad de Don Luis, primera esperanza al norte. Justo cuando estaba a punto de rendirme a la desesperación, escuché un rugido a la distancia. Era el sonido de un camión que se acercaba. Sus luces, iluminando el polvo y las espinas secas, venían hacia nosotras como los ojos de un monstruo. Me escondí rápidamente entre los matorrales, llena de pánico. ¿Y si era mi padre? ¿Y si nos habían encontrado? El camión se detuvo. Era un camión de plataforma tosco y oxidado, que llevaba barras de hierro y mercancía oculta bajo lonas. La ventanilla de la cabina se abrió y un hombre de bigote espeso, sudoroso y de mediana edad, asomó la cabeza. Niñas, gritó. ¿Qué hacen aquí a estas horas? Es muy peligroso. Salí de los arbustos temblando. Luz se aferraba al borde de mi vestido. Por favor, señor, dije, mi voz quebrándose en un tono suplicante. Nosotras vamos a casa de nuestra abuela en Monterrey. Perdimos a nuestro papá. El hombre me examinó atentamente. Había cansancio en sus ojos, pero también una profunda compasión. Esa clase de compasión que solo conocen las personas curtidas por la dureza de la vida. Me dijo que se llamaba Don Luis. Monterrey. Es un camino largo, mi niña. Están muy lejos de allí. Yo solo voy a Saltillo. Es un tramo muy al norte, pero no puedo dejarlas aquí solas esta noche. Abrió la puerta. Suban. La caja es muy fría para 2 niñas pequeñas. Pueden dormir en el asiento delantero. La cabina del camión olía a gasolina, diésel y sudor, pero para mí era el lugar más seguro del mundo. Acomodé a Luz entre mis piernas. El camión volvió a arrancar con un traqueteo y mientras nos alejábamos de San Juan del Río, el nudo en mi pecho se deshacía poco a poco. Don Luis no habló en todo el camino. Solo encendió la radio y puso viejas canciones norteñas de los Tigres del Norte. Esa noche, bajo la luz parpadeante del tablero, mientras observaba a Luz dormir en paz a mi lado, sentí por primera vez en mucho tiempo un instante de seguridad, la primera traición. Jeremías en la pista la mañana siguiente.
justo cuando el sol nacía sobre las cimas de la Sierra Madre Oriental. Nos acercábamos a Saltillo. Don Luis nos compró café caliente y pan dulce en una tienda, y entonces me lo contó. Yo también me fui de casa cuando era niño. Sé lo que obliga a alguien a tomar un camino así. Luego me miró con una expresión seria. Mijita, voy a ser honesto. Anoche, al salir de San Juan, vi una patrulla de policía a la salida del pueblo. Estaban buscando a un hombre que venía de fuera. Sus descripciones no eran exactas, pero me preguntaron si había levantado a alguien sospechoso. Les dije que solo iba por el camino del desierto. Tragué. Mi padre había actuado. A pesar del sacrificio de mi madre, él venía tras nosotras. Seguramente la había amenazado o torturado para saber nuestro rumbo. No teníamos a dónde ir antes de dejarnos en la central de autobuses de Saltillo. Don Luis sacó unas monedas arrugadas de su bolsillo. Esto les servirá para comprar un boleto más al norte. No tienen que regresármelo. La vida les dará la oportunidad de devolver esta bondad. Le agradecí, sosteniendo sus manos ásperas, esas manos buenas. Él fue la primera persona bondadosa que encontramos y en ese momento me hizo entender que el mundo no era tan solo oscuridad como yo creía. Con gusto. Aquí está la traducción de la sección, manteniendo la intensidad emocional, el detalle y la fidelidad a su narrativa original en español. Tragué saliva. Mi padre había actuado. A pesar del sacrificio de mi madre, él venía tras nosotras. Seguramente la había amenazado o torturado para saber nuestro rumbo y destino. No nos quedaba dónde ir, don Luis, antes de dejarnos en la central de autobuses de Saltillo. Sacó de su bolsillo un puñado de billetes arrugados. Esto les servirá para ir más al norte, para comprar un boleto. No tienen que devolvérmelo. La vida les dará la oportunidad de devolver esta bondad a alguien más. Le di las gracias, sujetando esas manos ásperas pero bondadosas que, como maestra, yo ya había aprendido a admirar. Él fue la primera persona buena que encontramos y en ese momento me hizo comprender que el mundo no era tan solo oscuridad como yo creía. El laberinto y el pánico de Saltillo, la central de autobuses de Saltillo. Tras la quietud de mi pequeño pueblo, era un laberinto ruidoso. Había multitudes, vendedores gritando, autobuses partiendo en todas direcciones. Aquí podríamos encontrar el anonimato que tanto buscábamos. Sumé el dinero que me dio don Luis al que me había dado mi madre. Era suficiente. Me acerqué a una taquilla y tratando de sonar lo menos sospechosa posible, dije, 2 boletos a Monterrey, por favor. La empleada, con una expresión de cansancio, me entregó los pasajes. El viaje duraría solo unas pocas horas. Mientras esperábamos la hora de salida, senté a Luz en una banca y me alejé para comprar agua. Fue entonces, entre la multitud, cuando vi una silueta que era imposible confundir. Un hombre alto, de piel morena, era Jeremías, estaba de pie frente a una taquilla, hablando acaloradamente con la empleada. Sus ojos escanaban los alrededores, buscando cada rostro, cada sombra. Había una expresión de pura rabia en su cara. La rabia de haber perdido algo que consideraba suyo. Me escondí de inmediato, detrás de un puesto de periódicos. Contuve la respiración. Le rogué a Dios que no me viera. Él, a cada segundo, se acercaba más a la banca donde estaba sentada Luz. El miedo era de un sabor tan intenso que sentí como si tuviera sabor a sangre en la boca. Tía Hortensia, el ángel protector, en un ataque de pánico. Choqué con una mujer grande y sonriente que estaba detrás de mí. Llevaba un vestido rosa intenso, el cabello canoso trenzado y unas bolsas de lana en las manos. Era señora Hortensia. Perdona, corazón, me dijo. Su voz era fuerte y alegre, a diferencia de la de mi madre. Vio mi rostro y frunció el ceño. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan pálida? Las palabras se me ahogaron en la garganta. Solo pude señalar a Jeremías con mi mano temblorosa. Él es un hombre malo.
Nos va a llevar, susurré. Tía Hortensia se puso sus gruesas gafas y observó a mi padre con atención. La alegría desapareció de su rostro, reemplazada por una comprensión aguda. Entendió que el terror en mi cara no era fingido. Actuó de inmediato. Ven rápido. ¿Tienes tus boletos? Tome los pasajes. No puedes volver allí. Él te estará vigilando. Toma a esa niña. Me agarró por la muñeca y me arrastró a través de la multitud. Agarramos a Luz de la banca. Tía Hortensia llevó nuestros boletos a la taquilla más cercana y gritó: hagan un cambio. Cambien estos 2 boletos a Reynosa, a la salida más próxima. No van a Monterrey. La empleada se quedó atónita ante su determinación. Yo miraba hacia la dirección donde mi padre nos estaba buscando. Podía escuchar su voz áspera y alta. ¿No las ha visto? Tiene que haber visto a 2 niñas pequeñas. Tía Hortensia nos empujó entre la multitud. Me entregó apresuradamente los nuevos boletos y un sobre. Monterrey ya no es seguro. No te atrevas a ir allí. Vete al otro lado de México, a Tamaulipas. Allí tengo una amiga monja que te ayudará. Luego me dio el sobre. Dentro venía un nombre y una dirección escritos a mano. Hermana Guadalupe, Reynosa, váyanse ahora. No miren atrás. Que Dios las cuide, dijo, empujándonos hacia la puerta del autobús. Con gusto. Aquí está la traducción de la última sección, cuidando la emotividad, el detalle y la fidelidad a su narrativa original en español. Yo miraba hacia la dirección donde mi padre nos estaba buscando. Podía escuchar su voz áspera y alta. ¿No las ha visto? Tiene que haber visto a 2 niñas pequeñas. Tía Hortensia nos empujó entre la multitud. Me entregó apresuradamente los nuevos boletos que había conseguido y un sobre. Monterrey ya no es seguro. No te atrevas a ir allí. Vete al otro extremo de México, a Tamaulipas. Allí tengo una amiga monja que te ayudará. Luego tomó mi dinero, le añadí el suyo y me dio un sobre. Dentro venía un nombre y una dirección escritos a mano. Hermana Guadalupe, Reynosa, váyanse ahora. No miren atrás. Que Dios las cuide, dijo, empujándonos hacia la puerta del autobús. Mientras las puertas del autobús se cerraban, miré por la ventana. Tía Hortensia, a propósito, gritaba a Jeremías, discutiendo con él para distraerlo. Vi por última vez la expresión de confusión y rabia en el rostro de mi padre. No nos había encontrado. El autobús se alejó rápidamente por las calles sombrías de Saltillo. Abracé fuertemente a Luz. Mis lágrimas mojaban el polvo de mis mejillas. Tía Hortensia no nos había dado solo un camino. Nos había dado una segunda oportunidad, pero Reynosa no era el lugar que mi madre nos había indicado. La dirección de la abuela era Monterrey, calle del Nogal, número 18. Ahora, no teníamos plan, solo la dirección de una monja. Nos dirigíamos al otro extremo de México. Aquel viaje en autobús fue el más largo y desolado. Al caer la noche, abracé a Luz. Mi corazón tomó otra decisión, ya no importaba si mi madre había mentido o si mi padre conocía la dirección de la abuela. Monterrey era un lugar conocido por mi padre, pero Reynosa, ese lugar desconocido, podría ser nuestro nuevo comienzo, la esperanza. A veces se encuentra en una tarjeta de dirección, y otras veces en la mano bondadosa de un extraño. Viaje a Reynosa y manos protectoras mientras el autobús se alejaba velozmente de la central de Saltillo. Observé la conmoción que dejábamos atrás. Mi corazón latía tan fuerte que apenas cabía en mi pecho. Escuchaba el eco del grito intencional de tía Hortensia para distraer a mi padre. Sabía que habíamos escapado gracias al sacrificio de una desconocida. Luz, agotada y abatida por el miedo, se quedó dormida apoyada en mi hombro. Aspiré el aroma de su cabello, escuché su pequeña y frágil respiración.
Mi promesa de protegerla ya no era un sueño de niña, sino un escudo de acero que me mantenía despierta. Hacia lo desconocido, Tamaulipas solo tenía un nombre en la mano: Hermana Guadalupe Reynosa. Sabía que Tamaulipas estaba al otro lado del país. La dirección de Monterrey que me dio mi madre era una trampa conocida por mi padre. Este camino incierto era nuestra única oportunidad. El viaje en autobús fue largo y agotador. El paisaje cambiaba de los matorrales de Querétaro a las tierras más planas, áridas e interminables de Tamaulipas. Cada vez que el autobús se detenía y subía un nuevo pasajero, mi corazón daba un vuelco. Temía ver el rostro de mi padre o el de ese hombre, Timoteo. Sentía que cada sombra, cada sonido, era una señal del peligro que nos acechaba. En la segunda noche de nuestro viaje, después de Ciudad Victoria, nuestro autobús se detuvo en un pueblo pequeño. La luz era tenue y el aire fresco. Sin despertar a luz, abrí el sobre que me había dado tía Hortensia. Dentro había un poco de dinero y un pequeño trozo de papel, la dirección de la hermana Guadalupe y una nota breve. Son mis sobrinas. Manténlas a salvo. En ese instante, mis ojos se llenaron de lágrimas ante la disposición de la gente que encontrábamos en el camino, dispuesta a ayudar a dos niñas desconocidas. A diferencia de la maldad de nuestro propio padre, estos actos de bondad estaban comenzando a sanar las heridas de mi alma Reynosa. La tensión de la frontera finalmente, tras días de viaje. Llegamos a Reynosa. La ciudad era muy diferente a San Juan del Río. Se sentía la tensión, el bullicio y el caos propios de una ciudad fronteriza. Estaba llena de multitudes, ruido y la esperanza de los migrantes que intentaban cruzar a los Estados Unidos. Apreté con fuerza la mano de Luz para escapar del caos de la terminal de autobuses. Para encontrar la dirección, me acerqué a un taxista anciano, pero de aspecto bondadoso, don Erasmo. Le mostré la dirección de la hermana Guadalupe. Don Erasmo nos miró con recelo. Dos niñas solas. ¿De dónde vienen? Nosotras. Venimos a casa de nuestros parientes, mentí, tratando de que mi voz sonara firme. Venimos de Monterrey. Don Erasmo nos llevó a un barrio tranquilo, aunque modesto, cerca de la parroquia de San Judas Tadeo. Finalmente, llegamos a la calle, donde estaba escrita la dirección. No era un convento ni una escuela grande. Era una casa sencilla, con un alto portón marrón y rodeada de paredes altas. Le di las gracias a don Erasmo, entregándole los últimos centavos que teníamos. El santuario de la hermana Guadalupe, María Elena y Luz, con el corazón latiéndonos en la garganta. Tocamos el portón marrón. Nos abrió una mujer anciana. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas, pero sus ojos eran cálidos y acogedores. Llevaba un velo blanco. Tenía que ser la hermana Guadalupe. ¿A quién buscan mis niñas?, preguntó, su voz suave, pero llena de autoridad. Con manos temblorosas, le entregué la nota que había escrito tía Hortensia. La hermana Guadalupe leyó la nota y su expresión se endureció de inmediato. Luego nos jaló hacia adentro. Pasen. Ahora mismo, ordenó, cerrando la puerta y pasando el cerrojo rápidamente. El interior de la casa era diferente del mundo polvoriento de afuera. Había tranquilidad, limpieza y un fuerte olor a madera y cera. Nos llevó a un pequeño cuarto y nos ofreció sopa caliente y pan. Ahora, cuéntenmelo todo, dijo, esperando a que termináramos la sopa. Hortensia dijo que estaban en peligro. ¿De quién huyen? Le conté sobre Jeremías, el sacrificio de mi madre, el horrible plan para Luz, el cartel de la policía y nuestra huida final de Saltillo. Lloré mientras hablaba y sentí que todo el peso se deslizaba de mis hombros. La hermana Guadalupe se quedó en silencio por largo rato después de que terminé. Luego extendió la mano y acarició mi hombro. Su padre es un hombre mucho peor de lo que imaginan, pero ya están aquí.
están bajo la protección de Dios. El hogar de la hermana Guadalupe se convirtió en nuestro refugio para Luz y para mí. Ella no era solo una monja, era una maestra y una guía. No solo nos dio comida y techo, sino que nos enseñó la fortaleza mental necesaria para sobrevivir. El miedo es bueno, María Elena me dijo una vez, pero no debe ser tu amo, debe ser tu sirviente. Es una herramienta que te mantiene alerta. Un nuevo rumbo y noticias inesperadas. La hermana Guadalupe sabía que no podíamos ocultar nuestra situación por mucho tiempo. Jeremías no era solo un bandido, era un criminal organizado y usaría sus contactos para encontrarnos. Ella nos dijo que debíamos movernos más allá de la frontera. Ustedes están justo al lado de la frontera, me explicó. Si tienen una abuela en Monterrey, ella debe ayudar. Tenemos que contactarla. Le mostré la dirección y la fotografía que me había dado mi madre. A través de un contacto, la hermana Guadalupe logró comunicarse con doña Antonieta Castro en Monterrey. Un día después, la hermana Guadalupe vino a nosotras con una profunda tristeza en su rostro. Hay buenas y malas noticias, mis pequeñas. Primero las malas, dije, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. La policía de Monterrey fue a su casa en San Juan del Río. Su madre, Leonore, no fue encontrada. Tras notar la ausencia de Jeremías, hubo una pelea violenta. Los vecinos escucharon los gritos, pero, por miedo, no llamaron a la policía. Las autoridades la están buscando, pero su voz se quebró. Deben estar preparadas. Luz, al escuchar esas palabras, rompió en un sollozo incontenible. Mamá había cumplido su promesa. Se había quedado para protegernos. Y las buenas noticias, susurré con la garganta anudada. Doña Antonieta Castro está viva. Y sí, ella es su abuela. Ella no murió como les dijo su madre. Simplemente cortó todo contacto hace años por culpa de Jeremías. Ella exige verlas de inmediato. Las está esperando. En ese instante, me quedé varada entre el dolor y la esperanza. La agonía por la pérdida de mi madre se mezclaba con la cálida esperanza de una abuela que seguía viva. Éramos dos niñas pequeñas, dos viajeras huyendo de una sombra, dirigiéndonos finalmente a un hogar. La hermana Guadalupe nos compró boletos para el día siguiente. Esta vez no regresaríamos a Monterrey. Nos enviaría a un pueblo más al interior del país, cerca del DF, Ciudad de México. Desde allí nos aseguraríamos de llegar con nuestra abuela. Solo un momento más de paciencia, María Elena, dijo, sujetando mi mano con firmeza. Toda tormenta tiene su final. Vi los secretos fronterizos y la caída del último escudo. Los días que pasamos en casa de la hermana Guadalupe se sintieron como un armisticio. Breve, tenso y listo para romperse en cualquier momento. El caos de la ciudad fronteriza de Reynosa se quedaba afuera. Pero la noticia de mi madre había apagado la pequeña luz de esperanza que llevaba dentro. El dolor y la esperanza, dos corrientes opuestas. Cuando Luz supo de la desaparición de nuestra madre, su cuerpecito se quebró en sollozos. La abracé fuerte. Supe en ese momento que ella jamás recuperaría su antigua alegría. La última pieza de su infancia se había ido con mamá. Pero la hermana Guadalupe tenía razón, no había tiempo para el luto. En algún lugar había un hogar esperándonos. La hermana Guadalupe me confirmó que nuestra madre, Leonore, había servido como nuestro escudo. Ella fue la última persona en distraer a tu esposo, María Elena. Ahora el escudo ha caído. La atención de ese hombre estará completamente en ustedes. Al día siguiente, la hermana Guadalupe nos dio boletos de tren. Nos enviaría lejos de Monterrey a San Luis Potosí. Desde allí pasaríamos de manera más segura a casa de nuestra abuela. Gracias a la red de apoyo de las iglesias locales, la hermana Guadalupe nos dio varias direcciones de personas bondadosas que nos ayudarían en el camino.
Incluso en medio de la oscuridad hay una cadena de bondad, nos susurró al despedirnos, mientras el tren se alejaba de la polvorienta estación de Reynosa. Sostuve la mano de Luz. A pesar de tener solo 14 años, yo llevaba la responsabilidad de un adulto. Mis ojos ya no mostraban el fuego de la juventud, sino una determinación de acero. Con gusto. Aquí está la traducción de la sección, manteniendo la intensidad emocional, el detalle y la fidelidad a su narrativa original en español. Dolor y esperanza, dos corrientes opuestas. Cuando Luz supo que nuestra madre había desaparecido, su pequeño cuerpo se quebró en sollozos. La apreté contra mi pecho. En ese instante, supe que ella nunca recuperaría su alegría original. La última parte de su niñez se había ido con mamá. Pero la hermana Guadalupe tenía razón, no había tiempo para el luto. En algún lugar había un hogar esperándonos. La hermana Guadalupe me dijo que nuestra madre, Lienore, había actuado como un escudo. Ella fue la última persona en distraer a tu esposo, María Elena. Ahora el escudo ha caído. La atención de ese hombre se centrará completamente en ustedes. Al día siguiente, la hermana Guadalupe nos compró boletos de tren. Nos enviaría más al interior del país, lejos de Monterrey, a San Luis Potosí. Desde allí pasaríamos de forma más segura a casa de nuestra abuela. Gracias a la red de las iglesias locales. La hermana Guadalupe nos dio direcciones de otras personas bondadosas que nos ayudarían en el camino. Incluso en medio de la oscuridad existe una cadena de bondad, nos susurró al despedirnos. Mientras el tren partía de la polvorienta estación de Reynosa, sostuve la mano de Luz. En ese momento, a pesar de tener solo 14 años, yo cargaba la responsabilidad de un adulto. Mis ojos ya no mostraban el fuego de la juventud, sino una determinación de acero. La puerta de Monterrey, San Luis Potosí. Al llegar a San Luis Potosí, la ciudad era menos caótica que Reynosa, pero inmensa. Allí nos esperaba una anciana llamada Doña Consuelo, a quien la hermana Guadalupe nos había referido. Doña Consuelo, viuda de un trabajador del ferrocarril, abría su modesta casa como refugio para viajeros como nosotras. Durante la semana que pasamos en su casa, la herida de Luz se infectó. Se la había hecho en el camión con un clavo, y la fiebre comenzaba a subir. Doña Consuelo nos llevó a una clínica gratuita. Allí, un joven médico llamado Dr. Ricardo limpió la herida y nos dio antibióticos. Mientras curaba a mi hermana, el Dr. Ricardo me miró. Tu hermanita se recuperará, me aseguró, pero le quedará una cicatriz. Algunas heridas nunca desaparecen. Se vuelven parte de lo que somos. En ese momento, supe que no se refería solo a la marca en el brazo de Luz de esa semana. Hablé por primera vez por teléfono con nuestra abuela en Monterrey, doña Antonieta Castro. Su voz, temblorosa por la edad, era firme y decidida. ¿Tú eres de verdad María Elena?, me preguntó. ¿La hija de mi Lienore? Yo soy José. Sí, abuela. Vamos para allá. Pero Jeremías nos sigue. Mamá. Hubo un silencio en la línea. Luego, su voz se hizo más dura. Lo sé. La policía me llamó. Sé lo que ese monstruo le hizo a mi Lienore. Ahora escúchame bien. No están seguras en San Luis Potosí. Es posible que él sepa que llegaron allí. Voy a arreglarles los boletos de autobús. No se detengan. Yo las espero. Calle del Nogal, número 18. Este será su baluarte. El salto final. Hacia la gran ciudad. Nos despedimos con gratitud de Doña Consuelo y el Dr. Ricardo. Esa noche, comenzamos nuestro último viaje en autobús después de Saltillo. Esta vez era un autobús expreso directo a Monterrey, con gusto.
Aquí está la traducción de la sección final del viaje y la llegada al refugio, manteniendo la intensidad emocional y la fidelidad a su narrativa original en español. El autobús entró a la ciudad grande y luminosa al amanecer, y yo parpadeé con asombro. Nunca en mi vida había visto tanta gente, tantos carros, tanta luz junta. El cielo y la tierra de San Juan del Río habían sido reemplazados por miles de pisos de concreto y luces de neón. Luz, con la cabeza pegada a la ventanilla, tenía los ojos enormes y desorbitados. Mira esas luces, María Elena. Parece Navidad. En el caos de la terminal de autobuses. Sujeté firmemente la mano de Luz y tomamos el taxi que nuestra abuela nos había arreglado. El chofer, un hombre canoso y callado llamado Don Benito, le mostré la dirección. Calle de las Flores, número 18, leyó. Es un barrio antiguo. No sé si el número todavía existe. El taxi nos llevó por amplias avenidas, luego por calles estrechas y finalmente a un barrio viejo y silencioso. Don Benito detuvo el carro. Aquí es Calle de las Flores. El 18 debe ser esa. Al ver la casa, sentí que el corazón se me salía del pecho. Era una construcción antigua, pintada de azul. Y sí, tenía macetas en la ventana. Justo como Luz había soñado, justo como la esperanza susurraba dentro de mí. Con las piernas temblándome, caminé con Luz hacia el portón de hierro forjado. Toqué el timbre. 1, 2 veces. Entonces, escuchamos pasos lentos acercándose desde el interior. La puerta principal se abrió y apareció una mujer. Incluso en la penumbra, la reconocí de inmediato por la fotografía. Era ella, doña Antonieta Castro. Su cabello era ya completamente blanco, pero tenía los mismos ojos bondadosos que mi madre tenía al sonreír. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz temblaba por la edad. Doña Antonieta, pregunté, sin poder evitar que mi voz se quebrara. Somos María Elena y Luz, las hijas de Lienore. Hubo un instante de silencio absoluto. Luego, se llevó las manos al rostro y de sus labios brotó un sollozo ahogado. Dios mío, las hijas de Lienore, mis nietas. Con sus manos temblorosas abrió la puerta y nos abrazó sin poder decir nada más. Fue un abrazo frágil, pero el más seguro y cálido que habíamos sentido jamás. En ese momento, nuestro viaje había terminado. Finalmente estábamos en casa 7. El nuevo baluarte, la sentencia de la abuela en casa de doña Antonieta. El tiempo parecía haberse detenido. Muebles antiguos, fotos amarillentas en las paredes, olor a hierbas y café. Lo que nos rodeaba contrastaba con nuestra vida salvaje y caótica. Había una intensa fragancia a confianza y limpieza que nos había sido negada por años. Doña Antonieta Castro, la abuela, no era solo una figura de parentesco, sino el regazo perdido que tanto anhelábamos. Nos miró con tanta fijeza que parecía querer convencerse de que éramos reales. Eres idéntica a Lienore cuando era niña, María Elena, me dijo con voz temblorosa, especialmente tus ojos. Y tú, mi pequeña, acarició el rostro de Luz. Tienes su sonrisa. Le conté toda la verdad. Le hablé de mi padre, de su terrible plan para Luz, de nuestra huida y el sacrificio de mi madre. Mientras yo hablaba, doña Antonieta lloraba en silencio. Jeremías Álvarez Castro, murmuró cuando terminé. Lo sabía. Siempre supe que era un hombre malo. Traté de evitar que Lienore se fuera con él, pero ella estaba cegada. Qué pena por Lienore, por no haber protegido a sus propias hijas. Con gusto. Aquí está la traducción de la sección Manteniendo la intensidad emocional. La fidelidad al texto original y el tono íntimo y sincero en español. Ella se quedó para protegernos, defendí a mi madre, luchando contra mis lágrimas. Ella sacrificó su vida para distraerlo y darnos tiempo. Doña Antonieta asintió lentamente. Gracias a Dios que le quedó algo bueno en el corazón.
Esa noche, dormimos en una cama de verdad por primera vez en días, con sábanas limpias y después de un baño caliente y una buena comida. Luz, agotada por el cansancio y el dolor, se durmió de inmediato. Yo, en cambio, me quedé despierta un buen rato. ¿Estábamos a salvo? ¿Estábamos realmente a salvo? El juicio de la policía y la justicia final a la mañana siguiente, doña Antonieta no permitió que el miedo se quedara en casa. Nos llevó a la Comandancia Central de Policía en Monterrey. Allí hablamos con el comisario Claudio, un hombre de rostro serio pero de mirada amable, que escuchó atentamente nuestra historia. El comisario Claudio confirmó que Jeremías era, en efecto, el Jeremías Álvarez Castro de los registros. Era buscado por crímenes graves contra mujeres y niños. También confirmó la situación en San Juan del Río. La desaparición de nuestra madre, evidencia de violencia en la casa y la fuga de Jeremías. En los días siguientes, nuestra abuela no nos dejó solas ni un instante. Cuidamos nuestra herida y Luz comenzó a recuperarse lentamente, una semana después de nuestra llegada. El comisario Claudio vino personalmente a casa de la abuela con una noticia que lo cambiaría todo. Hemos arrestado a Jeremías Álvarez Castro, anunció claramente. Intentaba cruzar la frontera de los Estados Unidos. Se resistió, pero está en la cárcel. Y por las pruebas que tenemos, no saldrá de allí pronto. Sentí como si un peso inmenso se hubiera quitado de mis hombros. Luz, que estaba en la habitación, corrió hacia mí y escondió su rostro en mi vientre. El comisario Claudio continuó, en su carro encontramos documentos que prueban su plan de vender a la niña a un hombre en Monterrey. Todo quedó comprobado. Su condena será aún más larga. En los meses siguientes tuvimos que declarar en los tribunales. Fue difícil, doloroso, pero necesario. En cada etapa del proceso legal, supe que estaba luchando solo por la liberación de Luz. La audiencia final se llevó a cabo casi un año después de nuestra huida. Jeremías fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Mientras el juez leía la sentencia, miré a aquel hombre, envejecido y esposado, al que una vez llamé padre. No sentí rabia ni odio. Sentí solo un alivio profundo, como si un capítulo oscuro se hubiera cerrado por fin. Al salir del juzgado, con Luz a un lado y mi abuela al otro, miré el cielo azul de Monterrey. El futuro, que antes parecía una palabra vacía, era ahora una promesa real. ¿Vamos a casa?, preguntó mi abuela, apretando mi mano. A casa. ¡Qué palabra tan hermosa! Sí, abuela, vamos a casa. 7. El nuevo baluarte. La sentencia de Antonieta en casa de doña Antonieta. El tiempo parecía haberse detenido. Al cruzar el umbral, el ruido y el polvo de Monterrey quedaban atrás. Todo lo que nos rodeaba contrastaba con nuestra vida salvaje y caótica. Muebles antiguos, fotos amarillentas, manteles de ganchillo. En esa casa había una intensa fragancia a confianza y limpieza que nos había sido negada por años. Doña Antonieta Castro, mi abuela, no era solo una pariente. Era el regazo perdido que tanto anhelábamos. Su paciencia era infinita. Ella era la ancla de nuestra confianza. Cuando nos abrazó con sus brazos frágiles pero decididos, sentí el abrazo más seguro y cálido que habíamos conocido. Vi en sus ojos una resistencia que Jeremías nunca pudo quebrar. Ella no era solo una abuela, era la capitana de nuestro refugio. A casa, dije. ¡Qué palabra tan hermosa! Sí, abuela, vamos a casa. Abuela Antonieta, el vínculo perdido y el ancla de confianza, el momento en que vi por primera vez a doña Antonieta Castro. Algo se rompió dentro de mí. Las arrugas y el cabello completamente blanco en su rostro eran las huellas de una vida larga, pero sus ojos eran idénticos a los de mi mamá Leonore en su juventud, cálidos, profundos y llenos de dulzura. La reconocí inmediatamente de la fotografía.
Aquello fue el renacimiento de un vínculo familiar que durante años nos dijeron que estaba muerto. El sentimiento al verla no fue solo de amor, sino también de una amarga desilusión por la crueldad de la vida que nos había obligado a separarnos de esta luz. ¿Por qué nos privaron de esta claridad? Cuando doña Antonieta nos abrazó con sus brazos frágiles pero firmes, la sensación fue el abrazo más seguro y cálido que jamás habíamos conocido. Ella era nuestra ancla de confianza. En sus ojos vi una resistencia que conocía el terror de Jeremías, pero que se negaba a doblegarse. Ella no era solo una abuela, era la comandante de nuestro refugio, la guerrera de nuestro baluarte. Cuando le conté sobre Jeremías, el sacrificio de mi madre y el horrible plan para Luz, ella lloró en silencio. Al verla, comprendí la magnitud de la mentira con la que mi madre se había visto obligada a vivir. Él es mucho peor de lo que imaginas, me dijo, pero ahora están aquí. Este lugar será una fortaleza donde él no podrá encontrarlas. Ella se quedó para protegernos, defendí a mi madre, luchando contra el torrente de mis lágrimas. Ella sacrificó su vida para distraerlo y darnos tiempo. Doña Antonieta sintió lentamente. Gracias a Dios que le quedó algo de bondad en el corazón. Esa noche, dormimos en una cama limpia y cómoda por primera vez en días. Luz cayó dormida inmediatamente. Yo, en cambio, me quedé despierta. ¿Estábamos a salvo? ¿Estábamos verdaderamente a salvo? Comisario Claudio, el rostro de la justicia. La mañana siguiente, doña Antonieta no permitió que el miedo se quedara en casa. Nos llevó a la Comandancia Central de Policía en Monterrey. Allí conocimos al comisario Claudio. Era un hombre de uniforme gris, con el rostro curtido, pero su mirada era seria y noble. Mientras escuchaba los crímenes de Jeremías, no mostró ni asco ni incredulidad, solo un frío sentido del deber y la búsqueda de justicia. Al confirmar el historial de Jeremías y sus crímenes, lo que vi en sus ojos fue una serenidad que infundía confianza. Él no nos compadecía. Representaba la ley, una figura que se oponía a la maldad. La forma en que nos escuchó me dio la validación que durante años nos habían negado. Jeremías, la esencia del horror y el asco. Jamás podré olvidar el momento de la última audiencia. Cuando Jeremías fue condenado, estaba esposado, envejecido, con el rostro cargado de años de mentiras. El hombre que una vez llamé padre era para mí la personificación del horror. Sus ojos, esos ojos pequeños e inquietos, seguían siendo los mismos. No mostraban remordimiento, sino la rabia pura de haber perdido lo que creía poseer. Al verlo, no sentí ni odio ni deseo de venganza. Sentí solo un profundo asco y un alivio abrumador de que todo ese sufrimiento hubiera terminado. Él no era más que un ser humano, sino un capítulo oscuro y amputado de nuestras vidas. Con la lectura de la sentencia, ese capítulo se cerró finalmente. Luz, la luz rota pero restaurada. Mi hermana, Luz. Ella era mi misión sagrada. Cuando empezamos el viaje, esa niña inteligente y alegre se había convertido en una sombra silenciosa bajo el yugo del miedo. Incluso después de salvarla, el dolor por la pérdida de mamá y las vivencias no abandonaban su rostro. La herida en su brazo, como dijo el doctor Ricardo, se había convertido en parte de nuestra identidad. Al salir del juzgado, escondió su rostro en el regazo de mi abuela, sus pequeños hombros temblando. Pero tras la noticia de la prisión de nuestro padre, un destello de esperanza pequeña y temblorosa apareció de nuevo en su rostro. En ese momento, lo entendí. Ella estaba rota, pero lentamente estaba siendo restaurada. Con gusto. Aquí está la traducción de la sección, manteniendo la intensidad emocional, la fidelidad al texto original y el tono íntimo y sincero en español. Y así, mis queridos corazones, el tiempo siguió su curso. Las heridas, como las paredes de la casa donde reinaba el miedo, fueron sanando lentamente.
Monterrey se convirtió en nuestro refugio, en nuestra especie de nuevo comienzo. Este lugar, a diferencia del polvo del desierto que nos había tragado, traía consigo un viento de promesas. Doña Antonieta no fue solo una abuela para nosotras. Fue el regazo materno perdido hacía tanto tiempo. Ella no era una terapeuta, pero su infinita paciencia fue la mejor medicina. Al cuidar nuestras heridas físicas y emocionales, irradiaba una confianza inquebrantable en cada gesto. Con ella, la voz de Jeremías ya no se oía tan fuerte. Poco a poco, aprendimos a confiar de nuevo, a sonreír sin temor, a dormir sin que los crujidos de la puerta nos provocaran pesadillas. Mi abuela nos inscribió en la escuela local. Yo nunca abandoné mi sueño de descubrir ese mundo más allá de los caminos de Tierra Roja. La inspiración que me dio aquella maestra de chongo apretado. Doña Jandira persiguiendo mi sueño. La semilla de la sabiduría éramos dos niñas huérfanas y fugitivas de un pasado oscuro. Pero mi abuela nos enseñó una verdad: la educación era una fortaleza. Este conocimiento era el arma más poderosa. El pasado robado por Jeremías no se podía recuperar, pero ella nos enseñó que sí podíamos controlar lo que entraba en nuestra mente y nuestro corazón. Yo, María Elena, siempre quise ser maestra. Ansiaba llevar a otros la educación que en mi infancia había sido un lujo. Esto sería más que una profesión. Sería un acto de justicia, así como mi madre dio su vida para protegerme del monstruo. Yo protegería a otros de la oscuridad de la ignorancia, de la penumbra que se esconde tras las puertas cerradas. Con la ayuda de mi abuela, logré ingresar a la Escuela Normal de Monterrey. Mis días transcurrían entre las páginas de los libros de texto, el olor a tinta de la escritura y la lógica clara de la aritmética. Cada palabra nueva que aprendía era un eslabón roto de la cadena del miedo que me ataba. Cada nueva ecuación que resolvía era una prueba de que estaba recuperando el control de mi vida. Aquellos cuadernos se convirtieron en mi campo de batalla y mi diario de victorias. La sanación de Luz y mi juramento silencioso. Mi hermana pequeña, Luz, también comenzó la escuela. Al principio era silenciosa y retraída como una sombra, pero en el ambiente cariñoso de nuestra abuela y de la escuela, fue sanando lentamente. Sus ojos de rizos dorados y curiosos comenzaron de nuevo a cuestionar la vida. A veces venía a mi lado mientras yo estudiaba y me susurraba: María Elena, ¿a mamá le hubiera gustado que fueras maestra? Yo siempre le respondía: a nuestra madre le hubiera gustado que fueras feliz y que no le tuvieras miedo al mundo. Ese se convirtió en mi juramento silencioso. Mi abuela me contaba cómo era mi madre, Lienore, antes de conocer al monstruo, Jeremías. Lo dulce y alegre que era, cuánto le gustaba cantar. Esas historias purificaban la memoria de mi madre, liberándola del miedo. Mi niña, me decía mi abuela, con la voz llena de la sabiduría de las montañas, no quiero que recuerdes su cobardía. Quiero que recuerdes a la Lienore que se quedó para protegerlas. Ella fue tu escudo. Aquello se convirtió en mi misión, no permitir que los traumas del pasado definieran nuestro futuro. Aprendí a dejar de sufrir por su recuerdo y, en su lugar, a extraer fuerza del regreso y el círculo de la paz. Los años volaron. Yo tenía 28 años cuando doña Antonieta, quien me había traído a esta nueva vida, partió con Dios en paz. Su pérdida dejó un vacío inmenso, pero nos dejó un legado de fuerza, bondad y fe inquebrantable. Mis logros como maestra eran la prueba viva de su herencia. Me convertí en maestra. Trabajé por años en escuelas de Monterrey y luego, por un tiempo, en Reynosa. Sí, regresé a aquella ciudad fronteriza, pero esta vez no como una fugitiva pobre, sino como una mujer firme que portaba la esperanza y el conocimiento. Aquel regreso fue como un ritual de sanación para mí. Luz también se graduó como maestra. Se casó con Armando, un hombre de buen corazón, y hoy vive en Monterrey con sus 3 hijos adultos.
Ella me visita cada mes y cuando nos abrazamos, siento que ese pasado doloroso nos unió de una manera profunda. Al tenerla en mis brazos, el hecho de ver a la niña pequeña con esos ojos llenos de miedo a la que juré proteger me hace recordar dar gracias siempre. Yo nunca me casé. Dediqué mi vida a mi profesión, a honrar la memoria de mi abuela y a hacer la luz para aquellos sedientos de conocimiento. Y finalmente, al jubilarme, regresé a San Juan del Río para cerrar el círculo. El pueblo ha cambiado mucho, pero ese famoso cielo azul intenso es el mismo. El viento aún trae el aroma a tierra seca y flor de mezquite después de las lluvias. Aunque mi tierra me había roto, aquí estaban mis raíces. Regresar fue hacer las paces con mi propia historia. Mi rutina de hoy es plácida, algo que nunca imaginé posible. Me levanto temprano, preparo mi café, fuerte y simple, como me gusta. Cuido de mi huerto de hierbas. Soy voluntaria 3 veces por semana. Les doy clases a los adultos que no saben leer y ayudo a las madres jóvenes con las tareas de sus hijos. Utilizar mis conocimientos para ayudar a mi comunidad es el mayor consuelo para mi alma, cada vez que un estudiante se va de mi clase con una luz de esperanza. Cada vez que un vecino anciano me aprieta la mano con gratitud, siento que estoy honrando la memoria de mi madre, que encontró el coraje para protegernos incluso a costa de su vida. Aquella niña asustada dentro de esos muros soy doña María Elena de las palabras sabias. Esta es mi más grande victoria. Y así, mis queridos corazones, los años han pasado. He envejecido y mi piel se ha llenado de arrugas. Estas arrugas, tan valiosas como las palabras de mis viejos cuadernos, son en realidad mis mapas de supervivencia. Cada una cuenta la historia de un dolor superado, de una lección aprendida, una rutina de paz y el ciclo roto. Mi rutina de hoy es serena y plácida, algo que jamás pude haber soñado. Me levanto temprano y preparo mi café, fuerte y simple. Luego voy a mi huerto de hierbas medicinales, la albahaca, el romero, la menta. Para mí no son solo plantas, son los símbolos del poder sanador que la naturaleza nos regala. 3 veces a la semana sigo siendo voluntaria. Cuando le doy clases a los adultos que no saben leer, en cada rostro anciano de ese salón, veo a la pequeña María Elena que soñaba con ir a la escuela. Enseñarles a leer no es solo mi deber, es una victoria ganada contra mi propio pasado. Por las tardes, me siento en mi terraza a tejer. Los vecinos pasan, me saludan y a veces se detienen para una pequeña charla. Sus voces sinceras me han devuelto el sentimiento de pertenecer a una comunidad, algo que antes me estaba prohibido. Doña Cleotilde, mi vecina, siempre me trae un trozo de pastel cuando hornea. Don José, el de la tienda, me aparta las mejores frutas porque sabe que me gusta preparar licuados por las mañanas. Estos pequeños y sencillos actos de bondad son los regalos más grandes de mi vida. Los fines de semana. Me visitan mis sobrinos, los hijos de mi hermana Luz. Los nietos de mis sobrinos llenan la casa de ruido y alegría. Nos sentamos todos juntos en la terraza y les cuento las antiguas leyendas mexicanas, los enigmas del desierto y los viejos festivales de San Juan del Río. Lo que más me conmueve es ver que logramos romper el ciclo. Los crió a sus hijos con amor y confianza. Los traumas que cargamos no se contagiaron a sus vidas. La maldad que vivimos no se transmitió de generación en generación. Esto, para mí, es una victoria del espíritu incluso más grande que la condena de Jeremías. Palabras finales, luz, esperanza, veces. Cuando estoy sola y cae el silencio de la noche, pienso en el camino que dejé atrás, en el sacrificio de mi madre, en la gente buena que encontramos, don Luis y a Hortensia, la hermana Guadalupe. Sus bondades son medallas grabadas en mi alma. La vida me enseñó que, por difícil que sea, siempre nos da la oportunidad de volver a empezar. Siempre hay un camino a seguir.
Siempre hay una mano extendida. Siempre hay un amanecer después de la noche más oscura. Esto es lo único que quiero dejarles como herencia, mis amados corazones, la certeza de que las heridas sanarán. El poder de transformar ese dolor, ese miedo y ese trauma en sabiduría y compasión, tal como yo lo hice. Ahora, tú que me escuchas, mi corazón, dime qué dolor puedes transformar allá en fuerza. ¿Qué herida puede convertirse en una cicatriz de victoria? Les agradezco infinitamente por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Recuerden, no importa cuán oscura sea la noche, la luz interior jamás se extingue por completo. Hasta nuestra próxima charla. Que Dios los guarde y los bendiga a cada uno de ustedes. Adiós.